como las que van a ver ahora mismo, imágenes que han ocurrido aquí en nuestro país. Ahora sí que sí, ha llegado el día. Llevábamos días, semanas, viendo imágenes como estas en Francia, en Alemania, en Bélgica, a las puertas del Parlamento Europeo, agricultores tirando huevos contra la sede parlamentaria, prendiendo fuego a las calles y, sobre todo, enormes colas de tractores bloqueando las carreteras europeas. Hoy, esas tractoradas llegan a España y hoy es el primer día de manifestaciones de los agricultores en nuestro país. Ya las semanas pasadas empezaban a ver los primeros coletazos en algunos puntos de León, por ejemplo, pero hoy ya son muchas las comunidades autónomas donde se están viendo esas tractoradas. De momento diseminadas por el territorio, organizadas por organizaciones agrarias más pequeñas, que no son las principales, como pueden ser COAG, UPA o ASAJA, entre otras, pero todas con un objetivo muy claro: que el gobierno les haga caso en sus peticiones. De momento, el Gobierno nacional es uno de los que tiene que hablar, es uno de los que tiene que responder a esas peticiones del sector agrícola, que por cierto ya ha reaccionado. Bueno, ante el primer día de protestas nacionales, el Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha decidido poner dinero encima de la mesa, 269 millones de euros para agricultores afectados por la sequía. Vamos a recordar cómo lo decía hoy en el Consejo de Ministros Pilar Alegría, la ministra portavoz. El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de los 140.000 agricultores beneficiados de la ayuda extraordinaria por sequía de prácticamente 270 millones de euros. 140.000 agricultores con una ayuda de 270 millones de euros. Por lo tanto, queríamos también aprovechar hoy para trasladar nuestro compromiso, el compromiso de este Gobierno con el sector primario de nuestro país. Estamos al lado de los agricultores, de los ganaderos, y de los pescadores de nuestro país, y vamos a estar siempre protegiéndoles, acompañándoles. Vamos a ver imágenes en directo. De hecho, esto que están viendo a mis espaldas son imágenes ahora mismo, señal en directo de las protestas que se están viviendo en toda España, como decía, diseminadas en el territorio de la península ibérica. Estamos viendo incluso cómo estos agricultores que están manifestándose en todo el país están incluso, bueno, pues realizando quemas también en esas carreteras. Es algo que hemos visto a lo largo de toda Europa, quemando también la mercancía que llevaban determinados camiones, entre ellas, pues parte de esa mercancía en muchas ocasiones era incluso fruta que había sido, bueno, pues de origen español, básicamente. Bueno, ahora bien, han escuchado a Pilar Alegría, la ministra portavoz, y también desde una de las organizaciones que ha convocado las manifestaciones del día de hoy, entre ellas Plataforma Nacional del Transporte. Ellos han respondido a esos 269 millones de euros que el Gobierno de momento ha puesto encima de la mesa. Dice que ellos no querían ayudas, que no querían más dinero, que simplemente querían que les dejaran trabajar. Vamos a escuchar cómo lo decía. Que quieren trasladar los políticos a la sociedad, ¿no? Bueno, pues ahora nos sacamos de la manga 200 millones o 500 y solucionamos el problema. Vamos a ver, aquí hay un tema que es que no consiguen hacerlo visualizar a la gente, ¿verdad? No necesitamos esas ayudas. Los agricultores, porque de alguna forma sí hay una costumbre histórica en que así sea, pero si les dejamos trabajar a estos hombres, si nos dejáis trabajar a los transportistas, que sabemos perfectamente sin ayudas lo que tenemos que hacer, no hace falta que ahora se saquen del bolsillo ni 260, ni 5, ni 1000. O sea, necesitamos trabajar. Si esa gente se va a helar los dedos por la mañana para seguir trabajando y yo mi espalda cada vez que coja el camión y vaya... Bueno, imágenes en directo, insisto, cortándose ya por parte de estas manifestaciones la AP7, la carretera en dirección a Francia, así que las consecuencias pueden ser importantes. Bueno, por aquí el Gobierno nacional, que dice que va a dar 269 millones de euros a los agricultores por la sequía, y luego está el Gobierno europeo. Bueno, los agricultores tienen muchas quejas, sobre todo ante Bruselas, especialmente bueno, la queja de la Agenda 2030, de cómo les está afectando la transición verde al sector agrícola, pero hay muchas más. Escuchen, por ejemplo, lo que nos decía el secretario general de UPA el pasado viernes.
Bueno, esa es la reflexión. Insisto, creo que la dirección está muy equivocada, en este caso, en esas declaraciones de la propia presidenta de la Comisión, porque la agricultura no puede ser moneda de cambio también como lo es en el cierre de acuerdos comerciales como Mercosur, Nueva Zelanda, los que se cierren. La agricultura no puede ser moneda de cambio, porque es que tenemos ejemplos sangrantes, como por ejemplo los aranceles que nos pusieron a producciones agrícolas y ganaderos por una guerra aeronáutica entre Europa y Estados Unidos. Nada que ver con la agricultura y las consecuencias. Ya saben que la semana pasada los agricultores habían aprovechado esa cumbre extraordinaria de los líderes europeos, donde se reunían los 27 líderes de los países de la Unión Europea para organizar unas protestas masivas en Bruselas. Protestas que, por cierto, ya les contábamos la semana pasada, incluso llegaron a molestar un poquito a Viktor Orbán, al primer ministro húngaro, que le costó un poco conciliar el sueño con tantos pitidos en las calles de Bruselas esa misma noche, antes de celebrarse esa cumbre extraordinaria. Bueno, allí, en la cumbre extraordinaria que se celebró el pasado jueves, von der Leyen pues no le quedó otra que hablar del tema, simplemente porque parecía que se le daba más protagonismo a los agricultores protestando a las afueras del Parlamento Europeo que a lo que se estaba hablando dentro de la sede europea. Bueno, allí von der Leyen habló y quizá no estuvo del todo acertada. Aprovechó esa rueda de prensa posterior a la cumbre extraordinaria para decir la gran cantidad de dinero que da Europa a los agricultores, un 30% del presupuesto europeo. De casi 390.000 millones de euros, que es casi una tercera parte del presupuesto europeo. Va a la agricultura. Y en 2023 Europa ofreció asistencia excepcional de más de 500 millones de euros para los agricultores más afectados por las... El viernes les preguntábamos directamente a los agricultores, en este caso al secretario general de UPA, qué opinaban de que von der Leyen intentara ensalzar ya la gran cantidad de dinero que dan al sector, el 30%, insisto, del presupuesto europeo. Su respuesta, desde luego, fue una indignación clarísima. Parece francamente lamentable que una presidenta de la Comisión Europea desconozca la evolución que ha tenido el peso presupuestario de la agricultura en el presupuesto total de la Unión Europea. Vamos por el 30%, en eso sí estamos de acuerdo. Pero es que hace unos años superábamos el 50%. Cada reforma de la PAC, cada aplicación de cada nuevo marco de la política agraria comunitaria, se va reduciendo el presupuesto de la agricultura y la ganadería en Europa. Eso es una realidad. No vale con decir que tiene el 30% del presupuesto. Partíamos. Y claro, ante las quejas también clarísimas del sector, hoy von der Leyen ha vuelto a hablar del tema. Hoy la presidenta de la Comisión Europea se enfrentaba al Parlamento Europeo en la sesión típica de simplemente pues avanzar cuáles habían sido las conclusiones de la última cumbre europea que había sido el pasado jueves. Y allí el tono que ha puesto hoy von der Leyen en el Parlamento Europeo ha sido un tono totalmente distinto. Dice que hay que pagar al sector de manera justa, que merecen la atención, que hay que proteger al sector agricultor y, de hecho, ha dado marcha atrás a una medida que había puesto ya en marcha la Unión Europea, que es la reducción al 50% del uso de fitosanitarios en Europa. Dice que ya no la van a aplicar. La Comisión propuso SURE con el objetivo encomiable de reducir los riesgos que implican los productos fitosanitarios químicos. Pero esta propuesta se ha convertido en el símbolo de la polarización. Es algo que ha rechazado el Parlamento Europeo. No hay avance tampoco en cuanto a SURE en el Consejo y, por lo tanto, tenemos que hacer algo. Por ello, voy a proponer al Colegio de Comisarios que se retire esta propuesta, pero el tema continúa en el candelero, por supuesto. Propondré que avancemos a través de un aumento de diálogo y con un enfoque distinto. Sobre esta base, creo que la Comisión podría lanzar una propuesta mucho más madurada, con un contenido más concertado, conciliado con... Quiere conciliar y concertar y también consultar a los agricultores sobre qué medidas quieren que se tomen a partir de ahora. Parece que Europa está dando poco a poco pasos y difiere bastante esta von der Leyen de la que escuchábamos justo antes, que parecía que de alguna manera incluso podía estar echando en cara a los agricultores que ya recibían unas ayudas muy altas, aunque, como nos decían los agricultores, fueron más altas en algún otro punto de la historia europea. Fueron de casi la mitad del presupuesto y ahora son solo una tercera parte. Bueno, Europa parece que ahora poco a poco está dando pasitos para que los agricultores
por lo menos no estén tan enfadados como estaban hasta ahora. Es verdad que de momento la atención mediática ya no está tanto en las protestas en Francia o en Alemania o en Bélgica, pero ahora sí que está en España, que ya saben que aquí han empezado en el día de hoy y se espera que todo el mes de febrero se den esas protestas. Bueno, mientras tanto, a todo esto, ya saben que una de las quejas claras, lo decía de hecho uno de nuestros últimos entrevistados, que les poníamos aquí un fragmento, nos decía que era la competencia desleal que hay desde otras partes del mundo, que también cultivan. Entre ellas se quejan, por ejemplo, de acuerdos con Mercosur o también de productos que llegan desde África. Y aquí tiene mucho que decir Marruecos. El rey Mohamed VI ha puesto toda la carne en el asador y ahora ha levantado en el Sáhara Occidental una megalópolis para producir tomates y melones e inundar Europa con esos bajos precios de sus productos. Bueno, hay un informe que dice que, que se realizó, por cierto, ya hace 2 años por parte de la ONG Mudubat y la organización agraria COAG, que los tuvimos aquí la semana pasada también, y dice ese informe que en este proyecto del rey Mohamed VI participan 5 grandes grupos empresariales, algunos de ellos participados por el propio rey Mohamed VI. Su objetivo, básicamente, explotar la tierra fértil del antiguo territorio español para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial. ¿Cuál es el problema para Europa de que eso esté sucediendo a tan poca distancia? A tan poca distancia, sobre todo de nuestro país, España. Bueno, pues el problema básicamente está en que la producción es considerada por nuestros agricultores como una producción que les supone una competencia desleal. Para empezar, es verdad además que las empresas instaladas en el Sáhara Occidental gozarían de una exoneración fiscal que fue concedida por el anterior rey de Marruecos. Y además también se estaría cometiendo un fraude hacia los europeos en materia de etiquetado, según insisten desde este informe elaborado, entre otros, por COAG. Bueno, así que esto es solo un ejemplo de las quejas que estamos viendo por parte de los agricultores, que por cierto ya han llegado a la capital española. Vamos a ver imágenes también de esos tractores cerca de la capital, en las carreteras también de fuera de Madrid, las que entran directamente hacia Madrid, donde hemos visto decenas de tractores entrando en la capital desde primera hora de esta mañana. El sector, de momento, y lo hemos escuchado, dice estar arruinado. El gobierno, por ahora, ¿cómo reacciona? Dando millones de euros a los agricultores. Millones que, por cierto, se vienen dando desde hace ya muchos años, pero parece que esta no es la solución. A la vista está, porque los agricultores siguen manifestándose, siguen protestando a pesar de que el gobierno ha dado en numerosas ocasiones ayudas millonarias al sector agricultor. Y ahora, hoy, una más, 269 millones para los agricultores, para miles de ellos. Desde, por cierto, el Partido Popular están llevando también la delantera en términos de la oposición sobre este asunto. Ayer se reunieron los consejeros de Agricultura de las distintas comunidades autónomas del Partido Popular para tomar también un plan de acción, y parece que la decisión fue proponer un plan de choque con ayudas directas, con suspensión de algunos impuestos, como puede ser la tasa sobre el plástico, que no están nada de acuerdo con que España la haya aplicado ya, y la reducción del IVA en algunos productos, por ejemplo, la carne, el pescado o algunas conservas. Ahora enseguida tendremos también aquí en Negocios Televisión al Partido Popular para que nos desglosen esas medidas, para que nos expliquen qué debería hacer el Ejecutivo, qué está pidiendo el sector agrícola y cuál es la solución para que no se den estas manifestaciones que pueden acabar afectándonos, a pesar de que el ministro Luis Planas ha dicho que de momento no se está viendo afectado el abastecimiento alimentario. Habrá que ver, porque en esta huelga están los transportistas y el sector agrícola, que son quienes producen esa mercancía, quienes producen lo que finalmente nos llevamos a la mesa, y también quienes lo transportan. Así que veremos si esto finalmente acaba con, un acuerdo entre los agricultores y el gobierno, porque parece que de momento las medidas que hoy se han aprobado no están gustando. Bueno, enseguida tenemos esa entrevista con el Partido Popular. Antes miramos a Alemania, porque las cosas parece que se le están poniendo complicadas a Olaf Scholz. El pasado viernes ganó una batalla, la de aprobar en el Parlamento el presupuesto de 2024, el que tantos dolores de cabeza le había traído. Pero claro, ganar una batalla no significa que la guerra esté ganada. Y en estos 2 últimos días ha habido 2 luchas que claramente están jugando en contra de Olaf Scholz. Una es dentro de su propio gobierno, la otra en el tejido empresarial alemán, que también es importantísimo que tenga la confianza en Olaf Scholz. Y parece que no la tiene, desde luego, por lo menos para que su mandato tenga perspectivas de salir adelante. Ayer, como les decía, fue su ministro de Finanzas, Christian Lindner, el que directamente
espetó un poco lo que nadie en Alemania quiere decir, que no crecer tanto va a acabar empobreciendo al país, va a acabar empobreciendo a la población alemana, y esas consecuencias, pues Lindner decía que iban a ser un empobrecimiento. Bueno, declaraciones muy duras, sobre todo para un socio de gobierno de este hombre, de Olaf Scholz. Pero es que últimamente a Scholz se le están acumulando las críticas desde quienes deberían apoyarle. Ahora también ha sido el sector empresarial, y además no un sector cualquiera, sino un sector que ahora está en el punto de mira del canciller, el sector energético, que lleva tanto tiempo con esos problemas, sobre todo después de que Rusia invadiera Ucrania y a Alemania se le pusiera patas arriba ese plan de vivir de energía barata, básicamente viviendo de energía nuclear, del carbón y también de energía que viene de Rusia, gas sobre todo, que precisamente muy verde, quizá pues no lo es tanto. Bueno, hoy el líder de la principal asociación industrial de Alemania ha calificado las políticas energéticas de Scholz como absolutamente tóxicas. Una señal clarísima, desde luego, de que está cayendo la confianza empresarial en la gestión de la economía por parte del canciller Olaf Scholz. En este caso ha sido el director del BDI, Siegfried Russwurm, ha dicho al Financial Times que la agenda climática de Alemania era más dogmática que la de cualquier otro país que conocía. Y dice que el problema está en que, claro, al haber decidido eliminar gradualmente la energía nuclear, el carbón y pasar a energías renovables, pues eso estaba colocando a las empresas alemanas en desventaja frente a otras de otros países que también están industrializados. Bueno, esto ponía también de relieve la incertidumbre que hay sobre el mercado energético alemán. De hecho, dice que hoy nadie puede decir con certeza cómo va a ser el suministro de energía dentro de 7 años, y por eso nadie puede decir cómo de altos van a ser los precios de la energía en Alemania entonces. Dice, para las empresas que tienen que tomar decisiones de inversión, esto es absolutamente tóxico. Bueno, los expertos que han pasado por nuestros micrófonos nos han dicho en varias ocasiones el problema que, bueno, con el que se ha encontrado Scholz, básicamente, que es que uno de los pilares de la política alemana hasta ahora, que era el pilar de depender de una energía barata, comprada de Rusia, depender de una energía nuclear, depender del carbón, bueno, pues se ha ido un poco al garete ese plan y han tenido que repensarlo por la guerra en Ucrania y también por la transición verde, que poco a poco están avanzando cada vez más en los objetivos tan restrictivos que están teniendo. Esto es lo que nos decía al respecto uno de los profesores de la Universidad Karl-Mann, Christoph Kandler, sobre los 3 pilares que ha tenido que modificar Olaf Scholz. Alemania necesita resolver o cambiar las 3 apuestas que hizo hace varias décadas, es decir, energía barata gracias al gas ruso, el milagro económico chino para las exportaciones alemanas y la Pax America subcontratando su defensa. Y estas 3 apuestas ahora no funcionan y tendrán que reinventar totalmente su estrategia a medio largo plazo, seguramente mirando hacia, por ejemplo, Europa. Bueno, comentarios y confianzas perdidas por parte del empresariado y también por parte de los socios de gobierno de Scholz, enemigos íntimos, que vamos a ver cómo se las apaña Scholz también para volverlos a convertirlos en amistades. Ahora, hablando de amistades o enemistades, más bien, volvemos al tema del día hoy en España, las protestas de los agricultores. El gobierno pone encima de la mesa 269 millones de euros. A los agricultores no les basta, no quieren ayudas, quieren que les dejen trabajar, así directamente es como nos lo han dicho hoy en Negocios Televisión. El Partido Popular, desde la oposición, también propone su propio plan de choque y vamos a preguntarles a ellos en qué consiste. Paloma Martín Martín, vicesecretaria de